la primera pregunta la hace Laura M. Díaz y Laura quiere saber si existe un tope máximo o mínimo en la repetición de las palabras claves dentro del contenido de su página. Hola Laura, gracias por hacer la pregunta. Me acuerdo que cuando yo comenzaba en SEO hace años era muy común preguntárselo y decir, ¿cuál es el máximo, el mínimo? Se hablaba mucho de la densidad de las keywords, de las palabras claves, de las repeticiones y demás. El objetivo debe de ser que el contenido sea relevante y por supuesto yo quiero incluir las keywords, las palabras clave al inicio del título, dentro de la metadescripción, en la etiqueta de encabezado, en el cuerpo del contenido, en el cuerpo de las páginas. Pero no hay un tope como tal. ¿Por qué? Porque Google ha venido avanzando mucho y comprende mejor, identifica mejor la naturalidad del contenido. Entonces, lo más importante para identificar si estás bien o estás mal es compartir esa página, compartir ese contenido con alguien más y preguntarle, ¿es un contenido atractivo? ¿Es un contenido que suena natural cuando lo lees? Si es muy repetitivo, si estás repitiendo el mismo término una y otra vez, llega a ser hasta spammy, no llega a ser para nada natural y puede llegar hasta perjudicar que el usuario convierta con ese contenido, que se sienta cómodo con ese contenido y que parezca que es algo que no funciona bien, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, está claro, incluir los términos en aquellos elementos que se toman en cuenta como factores de posicionamiento y que tienen una visibilidad de cara al usuario importante, por un lado, y por otro lado, en el cuerpo del contenido, procurar utilizarlo, pero de forma natural, utilizando también sinónimos. Acordemos que vamos a hacer un estudio de palabras clave siempre para identificar los términos relevantes. Entonces, con el estudio de palabras clave identificaremos alternativas, sinónimos para esos términos, entonces no tenemos que estarlos repitiendo una y otra vez exactamente de la misma forma, ¿no? Y balancearlos para que el contenido sea atractivo y conecte y convierta con el usuario. Eso es lo más importante. Una pregunta la hace Gabriel Castillo y Gabriel quiere saber si una web de anuncios debería escoger ciertas keywords porque los contenidos de los anuncios los crean los usuarios. Y para esto nos envió un website para que revisemos y el website es twills.co. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Nos conectamos mentalmente, ya tengo abierto aquí tu web, ya sabía lo que ibas a preguntar. No, no es cierto. Muchas gracias por la pregunta. Es cierto que ciertas webs, como las webs de clasificados, por ejemplo, de anuncios, tienen contenido que es creado por el usuario. Sin embargo, tú controlas tu estructura. Tú tienes un nivel de categorías y subcategorías. Por ejemplo, los cascos clásicos, cascos por ciudades. Si yo me voy a cascos, por ejemplo, yo aquí veo que en tu título, que en tu title tag, tienes... creo que era simplemente el término cascos y el nombre de tu marca, ¿no? Entonces ahí estaría bien que tú hicieras un estudio de palabras clave para ver cómo los usuarios buscan cada una de tus categorías. Y en las categorías específicas de cascos, por ejemplo, buscar cascos para motos, cascos para motocicletas, porque cascos ¿de qué, no? Entonces ahí es donde tienes que hacer un estudio de palabras clave y de esta forma identificar para cada una de tus categorías y subcategorías cómo el usuario lo está buscando y optimizar tus títulos, tus metadescripciones, crear una introducción, un texto introductorio para cada una de estas categorías para optimizar y desarrollar la relevancia para los términos con los que realmente te quieras posicionar. Otra cosa es que tus usuarios incluyan la palabra o no dentro de sus propios anuncios. Eso es más difícil que tú los controles. Lo que es cierto es que estas áreas de categorías, subcategorías, están totalmente bajo tu control, son estructuras estáticas y tú deberías enfocarte a posicionarlas para esas distintas permutaciones de términos altamente relevantes. Lo mismo, por ejemplo, si yo me voy aquí a Bogotá, tú tienes una sección de cascos Bogotá, pero si te fijas, la tienes nuevamente con el mismo título, cascos nada más. Lo suyo es que fuera casco de motocicleta o de motos en Bogotá. Tú tienes que identificar cómo lo buscan los usuarios relacionadas con las ubicaciones en este por este lado, ¿no? Entonces lo mismo, optimiza título, metadescripción, un texto introductorio único para cada una de las páginas que sea altamente relevante para este tipo de palabras clave. Y de esa forma es que vas a poder optimizar y posicionar para este tipo de términos. Atica Web quería saber hace un rato, las URLs dinámicas siempre tendremos que convertirlas en URLs limpias para mejorar el SEO. ¿Qué son las URLs dinámicas? Sí, aquí con lo que está comentando, me imagino que quiere decir estas URLs sucias, estas URLs que genera, por ejemplo, automáticamente mi CMS, que tienen IDs. Ayer estábamos viendo en uno de los ejemplos cómo CMS pueden generar, por ejemplo, misitio.com/123, query mark con parámetros 567. Estas URLs, la gran mayoría de los casos, pueden ser reescribibles para que en vez de buscar o de mostrar el ID de mi producto, muestre el nombre de mi producto, porque ese 123 que está incluyendo ahí realmente se refiere a laptops y el 456 Bogotá. Entonces, en vez de ser
mitienda.com/123 query igual a 456, que sea mitienda.com/laptop/Bogotá, laptops de venta en Bogotá, un ejemplo, ¿no? Entonces sí, las queremos reescribir, queremos que mostrar nuestro contenido, nuestra relevancia, las palabras clave en todos los elementos del sitio, en todos los elementos de la web, incluyendo las URLs. Entonces queremos que esas URLs incluyan mis palabras clave y eliminar en la medida de lo posible cualquier elemento que se muestre ahí que no sea relevante, que no incluya información realmente que vaya a ser atractiva para el usuario y que nos ayude a posicionar también, porque va a ser más relevante de cara al buscador. Ok. Hay más preguntas sobre URLs. Andrea Mora dice, entonces las URLs que voy creando en sitios web son eternas, siempre voy a tener que redireccionarlas, no puedo acabarlas. Las URLs que va creando en sitios web son eternas. O sea, si tiene un contenido con una URL, digamos... Y después la cambia y después, va creando otro, sí. y va migrando, ¿no? Google toma un cierto tiempo en identificar, en rastrear y en reindexar el contenido nuevo y en pasar completamente la popularidad de las URLs antiguas a las nuevas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo he visto casos en que, un ejemplo, unas URLs antiguas que se han modificado y ahora el contenido está en otra página y esa redirección está bien hecha, son 301, se han actualizado todos los enlaces internos del sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Ha pasado un año y esa URL antigua sigue siendo indexada y aparece en el índice, a pesar de que está redirigida con 301, ¿no? Entonces yo digo, vale, no puedo eliminar esa redirección, tiene que quedar ahí, porque yo la voy a eliminar o esa redirección va a dejar de existir cuando esa URL antigua deje de ser indexada, ¿no? Es ahí. Mientras tanto, va a tener que mantenerse. ¿Por qué muchas veces cuesta más y toma más tiempo de que Google deje de indexar el contenido antiguo que está redirigido? Por la cantidad de enlaces que hay. Si ese contenido antiguo, por ejemplo, ha estado publicado 6 meses, nadie lo ha enlazado, no tiene nada de autoridad, etcétera, etcétera, yo lo redirijo 301, el nuevo contenido, actualizo todos los enlaces hacia el nuevo contenido y tal, y va a dejar de indexarse pronto y esa redirección va a dejar de existir. Pero si es una URL antigua que tiene mucha autoridad, que ha estado publicado durante mucho tiempo, que tiene no solamente enlaces internos que tú ya has actualizado, que están apuntando al mismo, a la nueva página, sino que tiene muchos enlaces externos que tú no has podido actualizar para que apunten a la nueva página y que siguen apuntando a la antigua, pues va a tardar muchísimo más en actualizarse y quizás pueda estar ahí un buen rato, ¿no? Sin embargo, para nosotros lo importante, y por eso es que os comentaba, hay que evitar hacer cambios estructurales y cuando se hagan hay que hacerlo bien, porque cada cambio de estructura, de URL, significa una migración de este tipo, ¿no? Y es como movernos de casa y Google tiene que identificarnos a dónde vamos y volver a atribuir toda la popularidad que teníamos antiguamente, ¿no? Entonces toma un proceso. Entonces, cuidadín con estar modificando la URL todo el día, ay no, ahora me pareció tal, No, hay que hacer y hay que seguir un buen plan de migración y estar seguro que el cambio va a ser a positivo. Lo que comentaba ayer con la migración de HTTP a HTTPS, hay que planificarla bien y tiene realmente que ser beneficiosa, no simplemente porque te comentan que ahora se toma en cuenta y ya está, ¿no? Bien, Charlie quiere saber qué pasa si su competencia comienza a poner su URL en páginas porno o que hagan Black SEO. ¿Cómo me libero de eso? Lo vamos a ver ahora en la sesión del inbuilding. Hay formas de hacer disavow, se llama, y es una funcionalidad que Google da a través de la Search Console, del Webmaster Tool, para que nosotros bloqueemos y le digamos, oye, me están enlazando estos dominios, estos sitios, y estos enlaces yo no quiero que los tomen en cuenta, porque yo no los he creado, por ejemplo. Hay formas de hacer este análisis. Hoy voy a mostrar cómo hacer una auditoría de enlaces. Aparte de crear enlaces, lo primero es hacer una auditoría de enlaces para ver cuáles son los enlaces que yo tengo versus mis competencias, cuántos necesito crear y cuántos necesito limpiar, en el caso que me estén creando enlaces un poco chunguillos, ¿no? Y esto es un proceso que a mí me interesa hacerlo siempre, para mantener la relevancia y la calidad de los enlaces que tengo externamente. Y en el caso que mi competencia, en vez de enfocarse desarrollar su propia autoridad
le interese estar enfocando su tiempo en intentándome fastidiar, ¿no? Como en algunos casos desgraciadamente ocurre. Bien, entonces las personas que están preguntando acerca de temas del link building, esta noche lo vamos a ver, así que tranquilos, sus preguntas serán respondidas. Sí. Y vamos entonces con otra pregunta de Carmich. Carmich quiere saber si tengo versiones móviles en diferentes URLs dentro del mismo site. ¿Significa que debo volver a rankear las nuevas versiones? Si tiene versiones móviles, sí. El punto está en que vais a ver un vídeo que no estoy completamente segura cuándo se va a publicar, pero he filmado un vídeo donde específicamente hablo de SEO para móviles. Y yo comparto las buenas prácticas para cada uno de los tipos de sitio web. Uno de los tipos de sitio web, y me voy a venir aquí a las buenas prácticas mobile de Google, al que hago referencia también en el vídeo, es que podéis establecer un URL independiente enfocadas completamente a los resultados móviles. Por ejemplo, tenéis vuestro dominio.com, www.tumarca.com, y tenéis un subdominio M por estándar de facto, me puede decir, la mayoría de los sitios usan el subdominio M para su versión móvil, m.tudominio.com, y aquí lo importante es señalarle a Google que esta versión que tienes bajo el subdominio M no es contenido duplicado, ni mucho menos, sino que es tu versión móvil. Y específicamente para ello, lo que tenemos que hacer es implementar estos códigos, estas etiquetas, y vamos a poner el link rel alternate en cada una de nuestras páginas desktop apuntando a su versión móvil y viceversa. Vamos a poner el link rel canonical apuntando desde la versión móvil a la desktop, diciéndole a Google, oye, mi versión original desktop está aquí. Y de esta forma Google va a entender de qué se trata la configuración. Además lo podemos incluir también en los sitemaps, y lo que deberíamos de hacer también es implementar redirecciones en el caso que un usuario desktop llegue a la versión móvil y viceversa, que un usuario móvil llegue a la versión desktop. Os quiero mostrar también, porque tengo aquí de forma quizás un poco más gráfica para que lo entiendas mejor y que se vea más claro, y aquí lo puedes ver. Voy a poner en pantalla. Estas son las dos configuraciones más importantes cuando tienes un sitio web móvil independiente, ¿no? O paralelo, que lo tienes en un subdominio M o en un subdirectorio M. Tienes URL específicas para ello. Tú tienes tu versión desktop, tu página desktop, y aquí deberías de incluir esta etiqueta en los heads de cada una de las páginas, referenciando y especificando cuál es la versión móvil de cada una de las páginas, y viceversa, en cada una de las páginas móviles tienes que etiquetar con el canonical, apuntando directamente a su versión alternativa de esto. Y estas referencias le va a indicar a Google para que entienda la relación que existe. Y desde un punto de vista de rastreo y de visitas a nivel general, pues con esta etiqueta debería de posicionarse la versión siempre correcta en los resultados móviles. Pero si en algún momento alguien o por alguna razón Google llega a posicionar la versión desktop en los resultados móviles y el usuario llega o el crawler llega a la versión que no es relevante para él, lo importante es implementar redirecciones 301 a la versión relevante. Es decir, llega un usuario móvil a la versión desktop, se le tiene que redirigir con un 301 a la versión móvil. Llega un usuario desktop a la versión móvil, se le tiene que redirigir con un 301 a la versión desktop. Es así que funciona. Y como puedes ver en los slides que compartí ayer, tienes el enlace directamente donde están todas estas especificaciones, y además vas a poder ver el vídeo donde yo explico cada una de las alternativas y los distintos tipos de sitios y las buenas prácticas que se tienen que implementar. Franco Gasparini dice, en Bing Webmaster... Ya. Muy mal. Bing. Oye, no es por, me va a matar Duan Forrester, que trabaja en Bing, que lo conozco, que es muy majo, pero vale, sigamos. Bing Webmaster Tools, dime. Al querer rastrearme me tira error bad request 400, sí, pero en Google estoy enlazado hace años. Ya. Vale. No, pero vamos a ver, ¿has testeado realmente tú cuando accedes a la página que te genera error? ¿Has visto cuál es el HTTP status de esa página? Lo puedes ver con extensiones como esta, como la de Ajima que compartí ayer para Chrome. O haz esto mismo, pero utilizando el Google Webmaster Tools, que tiene una opción que se llama Fetch as Googlebot, que literalmente rastrea y te renderiza la página y te muestra lo que él está viendo. Y mire el HTTP status que se genera. Valida.
puede ser un problema que tiene Bing o que tiene el bot de Bing al acceder a tu sitio, que también está mal. Entonces, si tú ves que es un problema único para Bing, habla con tu administrador de sistema, con tu equipo técnico y mira, a ver por qué le estamos dando un error a Bing a nivel general, ¿no? En caso contrario, si tú vas y verificas que con estas extensiones o con el Google Master Tools, con la opción de fechas Googlebot, que también está generando errores en tu HTTP status, entonces ahí sí que preocúpate. Puede ser que tengas páginas enlazadas, y ayer vimos esos casos, que yo tengo enlazadas páginas que en algún momento estaba mostrando contenido, de pronto comenzaron a dar errores, o yo las modifiqué y las dejé vacías, y ahora son páginas con un estatus 404 que siguen siendo enlazadas, y es un problema de rastreo. Puede ocurrir. Son escenarios viables, ¿no? Pero a ti lo que te interesa saber es que, por un lado, si tú estás generando ese error porque realmente no estás mostrando el HTTP status correcto de ese contenido, o porque lo modificaste y debería estar mostrándose en otra URL y lo tienes que redirigir, o porque en algún momento está generando errores a ciertos bots. Un ejemplo, puede ser también otro escenario. Hay muchas alternativas, hay muchos escenarios que pueden generar este tipo de situaciones, ¿no? Pero es importante que siempre verifiques, no valides solamente con una fuente. Vete tú directamente a la página que está generando error y verifica cuál es el HTTP status. Quizás es real que está generando un HTTP status que no debería de ser, o verifícalo con el Webmaster Tools y valida que se le está generando al robot de Google, que en este caso yo creería que es más importante en el 99% de los casos. Perfecto. Atika Web dice, el validador de Google para móvil y desktop sería el punto de partida para SEO. Sí, yo ayer de hecho, de SEO para móviles, yo ayer de hecho compartí en el vídeo adicional, ahora que me estoy recordando, un artículo donde yo especifico paso a paso los pasos que debemos de seguir para hacer una auditoría móvil de SEO, ¿no? Entonces aquí podéis ver en Search Engine Land, este enlace de aquí, toma estas tres acciones para estar preparado para la actualización que hizo Google de SEO para móviles, y podéis ver aquí que, primero, identificar el estado de nuestra optimización desde un punto de vista de cara a Google, ¿no? Lo primero que hacemos es validarlo, pero hay muchísimos más pasos y hay muchísimos más estatuses que queremos verificar, de crawleo móvil, de visibilidad móvil. Para muchos de ellos nosotros podemos utilizar la Google Search Console también, para otros vamos a utilizar otro tipo de herramientas, pero sí, es un buen punto de inicio, y yo recomendaría que lo tomarais en cuenta en relación a este contenido. Voy a compartir también el enlace por aquí para que lo podáis ver. Ok, esta pregunta típica de cualquier curso de Platzi. Bueno, si pongo en una balanza, ¿cuál pesa más? ¿El SEO off-page o el on-page? ¿A cuál le dedico más esfuerzos? Si tienes una web en un sector poco competitivo, donde no tienes mucha competencia con muchos enlaces, está claro que la optimización on-page puede ser más relevante para ti, y un buen enfoque a las palabras clave más relevantes. Por el contrario, si estás en un sector que es altamente competitivo y toda tu competencia tiene 1 millón de enlaces más que tú, pues entonces ahí va a tener que preocuparte por tener una buena base, eso es indispensable, de SEO técnico, de SEO contenido, pero le va a tener que meter una caña impresionante a la creación de enlaces, eso definitivamente. Entonces depende de tu competencia. Acordémonos que qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, o cuántos enlaces necesito, o qué tanta optimización necesito, va a depender siempre de la competencia. ¿Cuál es el nivel de optimización o de enlazado que tiene el número 1 de tu sector? Ok, un saludo para Jacqueline Tei. Jacqueline dice, ¿qué tan negativo es tener sitios que no tienen contenido actualizado, pero que después de un tiempo se quieren activar? ¿Será que quiere como volver a actualizar el contenido? No pasa nada, no pasa nada. Mientras más pronto se haga, mejor, ¿no? Lo suyo sería tener actualizado el contenido de forma frecuente, pero si por alguna razón fuera de tu influencia pues no se actualizó ese contenido y de pronto se comienza a actualizar, no hay ningún problema. No hay que ser tan paranoicos en ese sentido. Ok, más preguntas de estas chéveres de Carl Mitch. Dios mío, Carl, hola. Nos quiere corchar. ¿Corchar se dice también en España? No, ¿qué significa corchar? Que quiere ver si hace una pregunta que no podemos responder. Ah, no, está probando, Carl. Eso. Bueno, Carl. Dime. ¿Cómo contrarresto la canibalización con el fin de manejar bien el link juice?
Vale, la canibalización con el fin de mantener, son dos cosas distintas. Cuando hablamos de canibalización, usualmente hablamos de canibalización de contenido, cuando dos o más páginas se están enfocando a posicionar los mismos términos, y eso lo tenemos que evitar, y ayer lo comentamos, contenido único y bien estructurado con una arquitectura jerarquizada, enfocada, que cada página está enfocada a un término diferente para que no haya canibalización, entre ellas no compitan, ¿no? Eso por un lado. Y lo que comentabas del link juice, me imagino que querrás decir los enlaces que tienen ese tipo de páginas para potenciar la página relevante para cada término. Por ejemplo, yo he tenido clientes y ahora actualmente tengo un cliente que está posicionando bien, pero no está posicionando con la página adecuada, y eso es porque te estaba soslapando a nivel de arquitectura, a nivel de estructura, de categoría, y tenía muchos enlaces hacia la página que no debería de posicionar para esa palabra clave, ¿no? Por alguna razón esa página en su momento atrajo muchos enlaces, tenía más autoridad y finalmente se terminaba posicionando mejor que la página que debería de estar ahí en primeras posiciones. La forma de gestionar esto es, por un lado, darle más señal a la página correcta de que es más relevante para esa palabra clave en particular, por decirlo así, desoptimizar esa otra página que se está posicionando de forma no correcta para ese término. ¿Por qué se estaba posicionando? En algún espacio en el contenido estoy incluyendo esa palabra clave y no debería de ser su palabra clave ideal para posicionar. Pues hay que modificarla para que incluir palabras claves que sí sean relevantes para esa página en particular y potenciar muchísimo el enlazado externo, no solo interno, el interno también, pero el enlazado externo de esa página que yo quiero potenciar para terminar de diferenciar la canibalización y, de ser posible, comenzar a enlazar desde la página que antes se posicionaba de forma irrelevante a la nueva, y así le indicamos a Google, mira, ahora ya no estoy tan optimizado para ese término porque no es relevante para mí. Yo le estoy indicando, por un lado, que esta otra página sí que es la relevante para ese término porque estoy enlazando con el anchor text que incluye la palabra clave, y esta otra página comienza a ser más relevante y comienza a adquirir más autoridad, va a tender a posicionar mejor con el tiempo. Ok. ¿Existe alguna manera en la que pueda mejorar el CTR para mis SERPs? Sí. Search Engine, Result Page. Sí, y me encanta que lo preguntes, sí, existe. Y ayer, casualmente, uno de los artículos que compartí, de 7 preguntas para identificar oportunidades en tu auditoría SEO de crecimiento, si te fijas, una de ellas va de eso. ¿Cuáles de tus páginas que están mejor posicionadas y las consultas y las palabras claves mejores posicionadas, cuáles de estas combinaciones tienen un bajo CTR o una alta tasa de rebote? Esto lo puedes identificar fácilmente descargando las top páginas que se indican en Google Master Tools, rastreándolas con Screaming Frog para tener todos los datos de títulos y metadescripciones, exportar el CSV de Screaming Frog y después importarlo aquí en URL Profiler, y en URL Profiler podemos integrar con los datos de Google Analytics y de Search Analytics de Webmaster Tools nuevamente, para así tener los datos para cada una de estas URLs, no solo del nivel de optimización y lo que se está mostrando en títulos y metadescripciones, sino también saber cuál es el nivel de visibilidad, el posicionamiento y el click-through rate, y para qué palabras clave tiene cada posición y cada click-through rate. Y de esta forma yo voy a tener un Excel muy parecido al que muestro aquí, directamente en pantalla, y voy a poder decir, mira, esta URL que se está posicionando para esta palabra clave tiene este click-through rate muy bajo, a pesar de que se está posicionando en los primeros lugares. ¿Por qué? Entonces yo ya voy a verificar el título, la metadescripción, la información que estoy mostrando al usuario. Entonces yo digo, vale, quizás es porque el título no es del todo relevante, o se corta, se trunca, o me voy a buscar yo esa misma palabra clave y valido en los resultados de búsqueda yo mismo, me voy al browser y valido yo mismo en Google y veo quién es mi competencia por arriba y por abajo. Quizá mi competencia por arriba está enseñando rich snippets y por eso atrae más clics que yo. Esa puede ser otra opción. Y ahí me doy cuenta que mi título no es del todo relevante, mi metadescripción no es del todo relevante, la estoy truncando, se está mostrando mal, o Google la está reemplazando por otra. Esto tiende a ocurrir cuando mi Google identifica que mi título no es tan relevante para esa palabra clave, o mi otra competencia o está haciendo cosas que atraen más visibilidad y que atraen más clics, pues yo las quiero conocer y las tengo que ir a validar. Entonces, todo comienza haciendo este tipo de análisis y yendo a verificar las razones y viendo la anatomía de la página de resultados para las cuales yo estoy teniendo esos problemas de click-through rate. César Miranda pregunta si el CTR depende de la relevancia en el contenido o del diseño del sitio. El CTR depende de qué tanto conectas con el usuario. El CTR es la cantidad de veces que el usuario te pincha,
cliquea en en tu página versus la cantidad de veces que se muestra. Si tu resultado está en la primera posición de Google, tiende a pincharse mejor, pero puede ser que la segunda posición, por alguna razón, atraiga más la atención del usuario y termine pinchando ahí en vez de la tuya. Pues tú quieres saber por qué. ¿Qué puedes hacer para no solamente estar en las primeras posiciones, sino maximizar tu visibilidad para ser más atractivo y atraer más los clics y las visitas del usuario? Bien, perfecto, Aleida. Entonces quiero, bueno, antes de dar unos anuncios, quiero que nos cuentes puntualmente qué se va a ver esta noche, en la clase de esta noche. Enlaces, enlaces, enlaces. Hoy vamos a hablar de enlaces. Cómo crear enlaces, cómo hacer una campaña de enlaces, cómo hacer una auditoría de enlaces, cómo valorar los enlaces, cómo identificar cuántos enlaces necesitamos para poder posicionar bien en nuestro sector, cómo establecer una campaña, cómo promover nuestro contenido para que atraiga enlaces, cómo medirlos y también vamos a hablar de reporting en SEO, cómo nosotros podemos monitorizar nuestro proceso SEO, medirlo bien, tomar decisiones en base a las mediciones que hagamos y crear un proceso SEO exitoso al final del día gracias a eso. Perfecto, entonces ya saben lo que vamos a ver esta noche. Quiero recordarles un par de cosas. La primera es que estas sesiones que son al mediodía de Colombia, México, Perú, Ecuador o de los que nos están viendo en este momento, estas sesiones son sesiones de preguntas y respuestas, vemos algunos ejemplos, pero estas no son las clases porque por ahí vi un par de personas que estaban como haciendo preguntas, están un poco perdidos, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es, si llegaron un poco tarde a las clases o si ya vieron una clase, les falta la otra, vayan al botón de ver otras clases del curso y ahí van a encontrar las dos clases que ya vimos. La clase del martes, la clase del miércoles y conéctense esta noche a ver la tercera clase. Ahí estamos viendo todo, pues muchísimo más organizado. En este momento no estamos dando clase, estamos resolviendo dudas. ¿Qué más me estaban preguntando ahora? Bueno, eso era lo primero, lo de los formatos y los horarios. Lo segundo, estaban preguntando sobre los videos de contenido público. Estos videos, ¿cuáles son los temas? SEO para móviles. SEO para móviles. Buenas prácticas para elegir un CMS para tu sitio web. Buenas prácticas para y SEO internacional también. Y SEO internacional. Estos 3 videos todavía ustedes no los van a encontrar porque aún no han sido publicados. Muy pronto los van a encontrar, no se preocupen también. Esto va a complementar muchísimo el contenido de las clases y con estas sesiones de preguntas y respuestas también ustedes van a tener un contenido riquísimo con el que van a estar súper preparados para preparar su estrategia de SEO. Así que no se preocupen. Estos contenidos aún no están publicados, pero los van a encontrar muy pronto. Entonces, esto ha sido todo por esta sesión de preguntas y respuestas, que ya fue la última. Hoy en la noche, a las 7 de la noche de Colombia, México, Perú, Ecuador, o ustedes pueden ir a platzi.com/horarios y revisar el horario de sus países, nos van a encontrar en vivo para la última clase con los temas que dijo Aleida ahora. Links, links, links. Entonces, los esperamos esta noche para esta última clase. Yo no voy a estar con ustedes hoy, pero va a estar el señor Juan Pablo Rojas, @unmalnick, aquí apoyándolos, así que todo va a estar bien, tranquilos. Y nos vemos esta noche. Sigan enviando sus preguntas a Twitter con el hashtag PlatziSEO. Vamos a estar pendientes de resolverlas ahí. E incluso hoy por la noche después de la clase vamos a resolver algunas dudas también. Así que esto ha sido todo por ahora. Veo que te están mandando muchos saludos a Leida. Leida, te queremos. Increíble clase. Así que bueno, nosotros también nos queremos mucho. Sí, aquí está Leida, muy feliz de estar con nosotros. Nos vemos esta noche y... ya, gracias al señor Fabián Loarte que está detrás de cámara, apoyándonos y garantizando que ustedes vean y escuchen perfectamente y que esta clase quede grabada. Así que nos vemos esta noche. Los queremos mucho. ¡Mua! Bye.